Padre, gracias por esta noche, gracias por este día, gracias por mis hermanos que ya están aquí listos para que aprendamos juntos de tu palabra, Dios. Que seas tú, Dios, quien nos ministre, que seas tú, Dios, quien nos guíe, que sea tu palabra la que se manifieste en nuestras vidas y que de acuerdo a la medida de la fe de cada uno, seas tú quien ministre la vida de mis hermanos. A través de principios, a través de valores que aprendamos de ella y que se vengan y se manifiesten en nuestras vidas y que los pongamos en práctica, Señor. Los pongamos en práctica cuando tú lo demandes. Así que Dios, gracias, porque sabemos que la palabra del Señor nunca regresa vacía y queremos pues cumplir con lo que tú nos has mandado. Que escudriñemos tu palabra y que busquemos tu rostro a través de ella y el evangelio del Señor Jesús que nos sigue dando la guía para cada día. Así que, Señor, en tus manos y por los méritos de nuestro Señor Jesús, te lo pido. Amén. Bueno, estamos reestructurando de nuevo el contenido de la clase. Quiero reestructurar, quiero darle un feedback, ¿verdad? Un recordatorio de lo que estuvimos viendo desde un principio. Así que vamos a recordar algunas cosas que ya vimos. Los valores del reino. Aprendimos que hemos nacido en un territorio enemigo, que estamos todos sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Vivimos allí normalmente, ¿verdad? Hasta que el Señor nos lleve a su salida. La vez pasada yo les mencionaba que hay tres palabras que se mencionan para en el griego que hacen referencia a un cambio, a una metamorfosis, ¿verdad? La primer metamorfosis o la idea de cambio, de transformación, es cuando el Señor nos pasa de muerte a vida, ¿verdad? Que hemos sido transformados, dice, de muerte a vida o trasladados, ¿verdad? Es más el sentido de traslado, nos traslada de un mundo de muerte a un mundo de vida, ¿verdad? Cuando nacemos de nuevo. Y ese es lo que tiene que ver con aquel texto donde está Nicodemo y está leyendo aquel texto y se le dice que tiene que nacer, ¿verdad? De nuevo. Entonces él piensa y razona y dice, bueno, ¿acaso tengo que entrar en el vientre de mi madre de nuevo? Pues lo lógico, pero se le dice que no es eso, sino que que tiene que nacer espiritualmente. Entonces él acepta y es trasladado de muerte, de una muerte espiritual a una vida espiritual. Esa es la primera. La segunda es cuando vamos creciendo de gloria en gloria, ¿verdad? Vamos siendo transformados. Si ustedes se recuerdan, allá en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso del 3 en adelante, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal y al amor fraternal amor, ¿verdad? Amor ágape. Entonces comienza con la fe, que es esa fe con la que nacemos espiritualmente, Dios la pone juntamente con el Espíritu y luego hay un proceso de crecimiento. Ese proceso de crecimiento que describe Segunda de Pedro es ir creciendo de gloria en gloria, ¿verdad? El Señor va transformando nuestras vidas cuando nosotros dejamos que Él transforme nuestra vida. Y el tercero es cuando vamos a ser transformados, este cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo va a ser como el de Cristo, así como el de Cristo es en su segunda venida, ¿verdad? En su segunda venida nuestro cuerpo va a ser completamente transformados. Entonces son tres palabras que hablan tienen un significado diferente, pero hablan
de más o menos un proceso de transformación, pero en cada uno es diferente. Y eso es justamente lo que se debe de dar, porque estamos viviendo en un mundo en el que está bajo el maligno, hasta que se le quite todo el poder. Eso no quiere decir que Dios nunca ha dejado en algún momento de tener el control. Siempre tiene el control de todo hasta el día de hoy. Entonces, el reino es donde, pues, Él reina, ¿verdad? Somos peregrinos, estamos de paso y no pertenecemos a este mundo. Ahora estuvimos viendo el nuevo reino, las nuevas leyes. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento, que es el que encontramos en el Antiguo Testamento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a hablar un poquito hoy de este tema. Entonces, es una contracultura, ¿verdad? Un llamado a ser diferentes, un llamado a ser al revés. ¿Se recuerdan? Y así comenzamos, ¿verdad? Entonces, no es fácil para todos los hombres, ni totalmente inalcanzable para cualquier hombre. Eh, puede ser alcanzado perfectamente solo por aquellos que han experimentado un nuevo nacimiento. Y eso lo vemos en esto, ¿verdad? En este texto que yo les decía sobre Nicodemo. El nuevo nacimiento es condición indispensable para ver y entrar al reino. Jesús impartió este sermón a sus discípulos, no a la multitud, porque el alto estándar de vida es para el creyente, para nosotros. Entonces, es importante que vayamos reconociendo, a ver, ¿cuál fue el primer valor del reino que vimos? ¿Sobre qué aspecto está enfocado, relacionado toda la primera parte del Sermón del Monte, que habla de un aspecto de nosotros como hijos de Dios? A ver, ¿se recuerdan? Miriam, sí. El carácter. El carácter, exacto, ¿verdad? El carácter. Ese es el primero. Y ese justamente ese, ¿verdad? El carácter. Ese es el carácter del cristiano. Y eso está enfocado en la primera sección del Sermón del Monte. Todas las bienaventuranzas están relacionadas con esto. Estas enseñanzas se relacionan con la máxima ética del reino e intentan condenar al perdido y motivar al salvo. La audiencia estaba formada de diversos grupos: los discípulos, los curiosos, los enfermos, los escépticos y la élite religiosa. Cada uno de los diferentes textos iba dirigido a los diversos grupos. Las enseñanzas son bíblicamente una actitud hacia la vida. Fíjense que está bien interesante, ¿verdad? Es una actitud hacia la vida, radicalmente orientada hacia la fe y a la obediencia a Dios. O sea, no es una vida, no es orientada hacia la vida en un sentido humano, sino en un sentido espiritual, para que lo espiritual reine en lo humano. Ese es el propósito de el Sermón del Monte, ¿verdad? No es mostrar al perdido cómo ser salvo, sino cómo Dios espera que el salvo viva, ¿verdad? Eso es bien importante. ¿Cómo quiere Dios que vivamos ya? Ya estamos practicando el reino ahora en día. ¿Por qué estamos practicando el reino? ¿Por qué debemos de poner en práctica ya el reino, hermanos? ¿Qué ha sucedido en nosotros que sí podemos practicar y vivir en parte de ese reino? A ver, es parte de lo que ya hemos aprendido y es algo de lo que no se les debe de olvidar. Porque
Dios nos demanda que pongamos en práctica ya como que si estuviéramos en el reino de Dios. Porque hay uno que es el reino de Dios y hoy vamos a ver la diferencia entre lo que es el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de Dios y el reino de los cielos. Porque hemos vuelto a nacer, porque ya somos sus hijos. Ok, hemos vuelto a nacer. ¿Y qué ha pasado en nosotros? Bueno, yo pienso que es porque la vida eterna no empieza cuando llegamos al cielo, sino Ajá. empieza cuando somos salvos. Ok, magnífico, magnífico. Ok, pero ¿qué dijo Cristo? ¿A qué ha venido? Dijo él, yo he venido a salvar al mundo, ¿verdad? Pero ¿qué les dijo? Acercaos a mí, porque ¿qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de Dios se acercaba a vosotros. Entonces Cristo ahí hace la diferencia, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado, pero el reino de los cielos es el milenial. Ahí vamos a ver la diferencia. Hay un reino de Dios y no es que sean reinos diferentes. No son los mismos, pero son diferentes. Pero el reino de Dios es la gobernabilidad de Dios en toda la creación, ¿verdad? En toda la creación, pero Dios quiere gobernar en el hombre, en su corazón. Por eso encontramos que cuando Cristo dijo, acercaos a mí porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, parte del reino de Dios puso Dios en nuestro cuerpo, en nuestra vida. ¿Qué fue eso que Dios puso en nosotros? Son dos cosas. El espíritu. El espíritu y qué más. ¿El qué? El ser sellados con o sea, apartados para Dios. ¿Y qué nos sella? A ver, nos sella el espíritu, sí. Pero ¿qué más agregó Dios de acuerdo a Efesios? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es eso? La fe. La fe. Exacto. Eso es. Dios puso esas dos cosas y que venía con el espíritu, ¿verdad? Puso el espíritu y la fe. Esa fe que nos hace creer en el Señor. No es una fe cualquiera, es una fe que nace cuando nosotros nacemos espiritualmente. Porque sin fe es imposible que agradar a Dios. Agradar y ver a Dios, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la clave. Ahí la clave son esas dos cosas. ¿Podemos vivir una vida espiritual? Sí, a través del espíritu y la fe. Dios nos demanda que esa fe sea pulida cada vez más. De acuerdo a Santiago, Dios utiliza las pruebas para aumentar nuestra fe, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios? Y si quieren, vamos ahí a Santiago para que vean el proceso que ahí hay. Santiago capítulo 1. Es un hermoso texto que a mí me fascina. Mi hermano hizo en un mapa conceptual, agregó un diseño bien interesante y yo generalmente lo enseño. Dice el versículo 12, capítulo 1 de Santiago, verso 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. ¿Cuál es lo que desea Dios? Que después de pasar todo el proceso, que reciba la corona de vida. Y la corona de vida son una de las 6 coronas que a nosotros se nos van a dar, ¿verdad? Al final todas las coronas las vamos a poner a los pies del Señor. Pero esto es parte de esta corona se nos va a dar cuando estemos en el tribunal de Cristo. Pero veamos, dice el texto. Dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal,
ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces se hace la diferencia. Y luego dice el versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué? Todo ese proceso nos lleva a recibir la corona de vida. Entonces, ¿cuál es el propósito de la fe? De la prueba, pulir nuestra fe. Y eso nos hace crecer espiritualmente, ¿verdad? Así es que cuando vienen las pruebas, demos gracias a Dios, porque Dios se ha fijado en mí y quiere pulir mi fe. Sabemos que muchas veces no son fáciles, pero Dios tiene un propósito y hay que confiar en él. La ética del nuevo reino es tan radical que incluso el legalista santurrón más comprometido se siente incapaz de cumplirla. La gracia es la única esperanza para la salvación y el poder del Espíritu la única esperanza para vivir en el reino. No se puede de otra manera. Entonces, las bienaventuranzas están con el propósito de moldear nuestro carácter, ¿verdad? Para que nuestro carácter sea moldeado y que nosotros seamos sensibles a lo que Dios quiere hacer. Entonces las bienaventuranzas llevan a un pobre de espíritu a ser un reconciliador y como resultado de eso un inadaptado y propone valores que son contrarios a los valores del mundo. Entonces es justamente esta parte que estuvimos viendo. Jesús llama bienaventurados a los que funcionan al revés. Y eso es lo que Dios creía. Vimos las bienaventuranzas, ¿verdad? Del carácter. Estuvimos viendo, bueno, en el primero, vamos a ver, los pobres de espíritu. Para el creyente, la pobreza espiritual es sentir siempre la necesidad diaria de ser edificados espiritualmente, de sentirnos así con tal de que Dios siempre esté ministrando nuestra vida. Un espíritu de humildad y quebrantado que reconoce nuestra pobreza espiritual. No está hablando de uno que no es creyente, sino que un creyente que siempre mantiene una actitud de humildad, esperando de Dios todo en el sentido espiritual. Ese es bienaventurado. O sea, uno que no se cree que ya lo sabe todo, ¿verdad? Sino que al contrario. Esa es parte del carácter del creyente. Luego está el otro. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Y esto habla del creyente que si ha sido, tiene un carácter como parte de su carácter de humildad, que siempre está con un corazón dispuesto a recibir de Dios, le crea un tanto de aflicción, llora. ¿Llora por qué? Por la maldad del mundo, ¿verdad? Llora por la perversidad del mundo en el cual vivimos, que es un territorio enemigo, ¿verdad? Ese pobre de espíritu reconoce su vacío, pero lo hace mantener una actitud de arrepentimiento y llora porque reconoce su pobreza espiritual y comparados con Cristo, pues, ¿verdad? Si a veces nos comparamos con Pedro y decimos, ¿cómo le vamos a llegar a los calcetines de Pedro? Que nunca los usó, ¿verdad? Pero es eso, ¿verdad? Que nos haga lamentar porque necesitamos siempre crecer espiritualmente y Dios nos va a consolar. Luego viene el siguiente texto, bienaventurados los mansos, porque se recibirán la tierra por heredad. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, un humilde que es considerado y es cortés.
Y esto no es otra cosa más que habla de un dominio propio, ¿verdad? El manso no es aquel que responde con altivez, sino que es un dominio propio que mantiene de sus emociones, de sus sentimientos. Y está hablando del carácter, ¿verdad? Del carácter de esta persona. Se mantiene, domina sus sentimientos, sus debilidades y sus complejos. Y también su pasado, ¿verdad? Es parte del carácter. Acuérdense, yo les hablé en este caso de David en el Salmo 19, ¿verdad? Él reconocía que tenía un problema con la soberbia y le dice al Señor, Señor, que la soberbia no se enseñoree de mí. Y luego reconoce que también que hay unos pecados que le son ocultos, dice él, ¿verdad? Líbrame de los pecados que me son ocultos. Y el deseo de él es que tenga una conciencia limpia y sincera para con el Señor, porque Él es su roca, dice, y su redentor, ¿verdad? O sea, ahí está reconociendo David su pobreza y está necesitando, pero había crecido tremendamente en una relación con Dios. Si David llegó a ser aquel hombre que Dios lo reconoció como un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y ser calificado así es tremendo, ¿verdad? Pero a pesar de eso, David tuvo muchos problemas también con el pecado, igual que nosotros. Luego vimos las bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esto habla del carácter de un creyente que necesita ser justificado por Dios y donde opera el amor, ¿verdad? Donde opera la justicia del Señor, porque el Señor es el que parte injusticia en la tierra. Si reconoce su pobreza espiritual, entonces llora de arrepentimiento. Y eso le hace manso y humilde. Y termina que añorando la justicia de Dios. Es todo un proceso, ¿verdad? Una cosa está encadenada a la otra. Y es todo el carácter de nosotros que se va mostrando en las facetas de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Así quiere el Señor que sea nuestro carácter. Luego, vimos el siguiente, que es, aquí estuvimos viendo todo esto. Bueno, las bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Entonces, el creyente es compasivo, siente dolor por el dolor, es manso, también es misericordioso, porque ser manso es reconocer ante los demás que es un pecador. Y ser misericordioso es tener compasión de otros porque ellos también son pecadores, ¿verdad? Así es que yo creo, en esta ocasión recuerdo haberles dicho que en el caso de las situaciones de homosexualismo en el mundo, creo que los que nos llamamos personas normales somos culpables de esta forma de reaccionar de este grupo, ¿verdad? Que está con el HGBC y todas las letras que le hayan agregado, porque ellos se han pronunciado, porque se han sido marginados. Y creo que los que nosotros somos, los que nos decimos ser normales, son los que hemos creado esa aversión hacia ellos. Son hijos de Dios, bueno, no digo, son criaturas de Dios y muchos de ellos son hijos de Dios ahora, ¿verdad? Conozco a varios que se han convertido, siguen luchando con su problema, pero ya no lo practican y han sido transformados por el Señor. Pero ese es difícil, uno de los pecados más difíciles que cuesta superar, ¿verdad? He leído un libro sobre cómo ayudarle a una persona que ha sido así y ayudarle a superar su problema desde la perspectiva de la palabra de Dios. Así es que justamente está hablando de esto, ¿verdad? Del tener un corazón misericordioso, amoroso, porque también son personas que tienen problemas como yo con el pecado. Entonces, no me puedo hacer sentir superior
ni tampoco inferior, sino igual, ¿verdad? Igual. Se me decía que hay que respetar lo que ellos se sienten. No es cuestión de respetar lo que ellos se sienten. Está en un cuerpo de hombre y se siente mujer, hay que respetar lo que siente, ¿no? Yo estoy en contra de eso. Y porque es bíblico, ¿verdad? La Biblia dice que nacen hombre y mujer. Y si tiene un cuerpo de hombre, yo lo trato como hombre. Si tiene cuerpo de mujer, lo trato como mujer. Tuve un amigo que sí era, y hasta hablaba homosexual, ¿verdad? Que hablaba como mujer, así, como hacía la voz fingida. Y se ponía un nombre femenino, la Virginia. Y yo le decía, no, Rafael, porque Rafael era su nombre. Rafael, háblame normal, ¿verdad? Tú eres un hombre. Y le hablábamos de Cristo, pero le costaba abrir su corazón. Ya no supimos nada de él porque nos fuimos del lugar donde vivíamos y ya no supimos nada de él, ¿verdad? Fue justamente cuando el problema de la guerra que hubo aquí en el país, tuvimos que cambiarnos de casa y perdimos por completo el rumbo de aquel compañero. Justamente de eso está hablando. Luego está bienaventurados los de limpio corazón porque verán a Dios. Su corazón no está contaminado con la inmundicia. Él de corazón limpio mantiene sus relaciones constantes con Dios, tanto con Dios como con los hombres, libre de falsedades, ¿verdad? Ser genuino. Su vida pública y su privada es transparente, tanto ante Dios como ante los hombres, ¿verdad? Esa es parte de mi carácter. Esa es parte de mi carácter. Muestro un corazón limpio, soy transparente, ¿verdad? Soy una carta leída. Y así me debo mostrar como ante Dios y ante los hombres. No como algunos, ¿verdad? Que cambian de cara cuando van a la iglesia y van entrando a la iglesia y una vez salen de la iglesia y meten el carro, ya comienzan los grandes problemas con la familia. O van allí, se le atraviesa un carro y ya comienza a decirles a ver qué tantas sandeces. Entonces su carácter no está dejando de ser moldeado por el Espíritu Santo. Y ese es justamente lo que nos está diciendo aquí. ¿Cómo va a ser uno que va a ser participante del reino? Pues uno que tiene este carácter, que no se deja contaminar, sino que tiene un corazón limpio. Y luego el versículo 9 nos habla de bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y aquí está hablando de que ha sido llamado a llevar paz, ¿verdad? Cuando Cristo vino, dijo, la paz de Dios ha venido al mundo. Y a apoyarla y a trabajar por ella. A apoyar el ministerio de Cristo y a trabajar en el evangelio del Señor. Y ser reconciliador, ¿verdad? Como Cristo lo hizo. El creyente no es llamado a tener paz solamente, sino a llevarla allá donde no la hay. Llevar la paz del Señor a los corazones de las personas que no tienen paz en su interior. Y ese es justamente el llamado de Dios para todos y cada uno de nosotros, el proclamar el evangelio de Cristo, ¿verdad? El evangelio de la paz interior. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, pero Él la entrega por completo en nosotros y la ha entregado a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y luego el último, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es perseguido, discriminado, apartado como resultado de la justicia divina, de su fe. Yo he vivido eso cuando yo acepté al Señor Jesús. Tenía mis amigos con los cuales jugaba fútbol y cuando ganábamos un partido, pues íbamos a tomarnos nuestras cervecitas. Y cuando perdíamos, también íbamos a tomar, ¿verdad? Así que no había cualquier excusa, no importaba, ¿verdad? Ganábamos o perdíamos, siempre íbamos. Pero una vez me convertí
cambié por completo y me marginaron, ¿verdad? Me marginaron porque ya no iba con ellos, ya no hacía lo que ellos hacían. Y o sea, yo lo lamenté en el sentido porque su corazón no dejó ser. Con los años, ellos comenzaron a acercarse porque comenzaron a tener problemas con su esposa, con sus hijos, en la empresa, y me convertí en un consejero de ellos, que al final fue otra la relación que desarrollamos, no con todos, sino que con algunos que tuvieron una experiencia espiritual y llegaron al evangelio, ¿verdad? Así que uno de ellos era un jefe que hasta el día de hoy me tiene un gran aprecio porque fue uno de los primeros que le hablé de Cristo y no se convirtió, ¿verdad? Cuando yo le hablé, sino que con otro, pero justamente ahí comenzó a penetrar en su corazón el evangelio del Señor. Así que de eso nos está hablando aquí. Y cuando también somos perseguidos, pues habla justamente de que el mundo muchas veces no cree lo que estamos haciendo. Recuerdo una vez que estábamos en una campaña evangelística en uno de los pueblos de aquí del país y que estábamos en un tiempo de guerra todavía y habían llegado unos norteamericanos y habíamos puesto en la esquina, en una esquina de un parque que estábamos a una distancia casi de 100 metros, ¿verdad? Porque la ley municipal aquí en el país dice que la libertad de culto se puede ejercer siempre y cuando esté más o menos a una distancia de 100 metros de otro lugar donde esté enseñando o se tenga otro tipo de actividad religiosa que sea contraria o diferente a la que se está enseñando. Y en ese caso estábamos así de distantes con una iglesia católica. Pues estaba oficiando el sacerdote una misa, quiero decir un matrimonio, y dejó de oficializarlo y llegó a la esquina y estaba un norteamericano hablando y había un traductor y le arrancó el micrófono de la mano y no solamente lo arrancó, sino que le arrancó el cable y lo arruinó, pues, ¿verdad? Y estaban varios autoridades ahí, unos guardias del ejército que estaban en el lugar, porque estábamos en el tiempo de guerra. Entonces llegó el soldado y él dijo, mire, señor sacerdote, la ley municipal dice que ellos tienen que estar por lo menos a 100 metros. Así que les voy a pedir que se vayan a la otra esquina, ahí van a tener más de 100 metros. Y déjenlos en paz que ellos hagan lo que están haciendo, porque usted nunca ha venido a esta esquina a hablarles del evangelio a esta gente. Quizás era creyente el soldado, ¿verdad? Pero le habló con una tremenda autoridad que nosotros nos quedamos sorprendidos cómo Dios había actuado en ese momento. Pero así era, ¿verdad? Así era y mandaban a sus gentes a ver ahí qué es lo que estábamos haciendo y a veces nos perseguían. Bueno, una vez hasta nos tiraron piedras, ¿verdad? Pero el Señor siempre nos guardó. Y yo digo, ese fue parte de lo que viví como en mis primeros años de cristianismo aquí en mi país. Bueno, hasta agua me tiraron una vez, ¿verdad? No digamos los perros siempre los tiraban, pero hoy hay muchos perros cristianos porque hoy ya no muerden a los cristianos. Ya es diferente. Entonces, entendiendo esto de las bienaventuranzas, quiero hacer algo que no habíamos analizado, ¿verdad? Algo que no habíamos analizado. Y quiero llegar a esta parte. Esto es, desde luego se los voy a pasar, pero quiero que hagamos un análisis de esto. Esto se llama la autopista de 8 carriles a la felicidad. La autopista de 8 carriles a la felicidad. Y tenemos bienaventuranzas, cómo lo demostró Cristo, cómo lo demostraron otros en la Biblia y el galardón, ¿verdad? El galardón preparado para
para ellos. Así que veamos el primero. Bueno, todas las bienaventuranzas vamos a ir viendo. Los pobres en espíritu, eso dice el versículo 3. Ese es el primero. El segundo y el tercero son los que lloran. Así que vamos a ir allá a Mateo capítulo 5 para ir recordando, ¿verdad? Bienaventurado, dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y el 5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Luego tenemos los otros dos, los que tienen hambre y sed de justicia y los misericordiosos, ¿verdad? El 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El 7, bienaventurados los misericordiosos. Y luego el 8 y el 9. El 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón. El 9, bienaventurados los pacificadores. Y el último, el 10, bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. ¿Cómo lo demostró Cristo? ¿Verdad? Lo demostró a través de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22. Así que lo vamos a ir buscando. Y quise agregar esta parte para que veamos cómo Cristo es el referente de las bienaventuranzas. Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, verso 22. Y dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, ¿verdad? Cristo lo demostró mostrándose con humildad, con sencillez, y aún Filipenses lo muestra, ¿verdad? A lo cual dice que se humilló hasta lo sumo, se humilló hasta hacerse hombre, ¿verdad? Y morir en la cruz, dice Filipenses. Pues está hablando de esa, de siendo Dios, ¿verdad? Se despojó de todo aquello y se hizo pobre en espíritu, pero siempre tuvo el poder de Dios en su vida. También encontramos los que lloran, Mateo 26. Vamos a ir ahí a Mateo 26. Capítulo 37. Y alguien que vaya buscando Mateo 11 y otro que busque Juan 13. Mateo 26, versículos 37 al 38 dice lo siguiente. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Verdad? Estaba pues mostrando su momento de sufrimiento porque iba a convertirse en pecado y que Dios le iba a dar la espalda a su padre. Y encontramos allí en Mateo 11, ¿alguien lo tiene? Amén. Dígalo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque Amén. mi yugo es fácil y ligera mi carga. Soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Está ahí, Cristo lo demostró. Ahora Juan 13, de 4 al 5. Amén. Yo lo tengo. A ver, léanlo. Juan 13, 4, 5. Dice, se levantó de las cenas, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y Entonces, ajá. con Sí, la siga. toalla con que estaba ceñido.
Ujú. Muy bien, Amén. entonces, amén. Entonces vemos ahí que él mostró, ¿verdad? Esa mansedumbre, ese ser manso. Luego encontramos los que tienen hambre y sed de justicia. Juan 4:34. Y alguien que busque Lucas 23 y Hebreos 2:17. En 4:34. Ujú. 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que unos a otros se amen, a otros Ah, como yo he amado, que también unos a otros nos amamos. Es ese, A otros. los que tienen hambre y sed de Amén. justicia, ¿verdad? Los que tienen hambre y sed de justicia tienen que cumplir con ese Dice, nuevo mandamiento, conoceremos amarnos, todos que somos amarnos. discípulos Ujú. de Dios y Ajá. tuviéramos amor y unos a otros. Ujú. Ya. Ujú. Veamos Juan 4:34. Juan 13:4-5, ¿verdad? Ok. No, 4:34 es, dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese, el que tienen hambre y sed de justicia. El que haga en la obra de Dios, que es su justicia. Luego, Lucas 23 al 43, ¿qué dice? 23:43. ¿Alguien lo tiene? Amén. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ujú. Hablando de misericordioso, ¿verdad? Pues mostró misericordia. Hebreos 2:17. Lo leo, hermano. Léalo. Dice, por lo cual debía por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Para espiar. Tenía que ser misericordioso, ¿verdad? O sea, mostrar ese amor a cada uno de nosotros. Ahí lo cumplió Cristo. Veamos Lucas 2:40 y 52. Los de limpio corazón y los pacificadores. Efesios, yo voy a buscar Efesios, alguien que busque Lucas. Voy a leer Efesios en lo que alguien busca Lucas. Dice Efesios 2, versículos 14 al 17. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, ¿verdad? Entonces los pacificadores, ahí Cristo muestra. Y luego Efesios, ¿qué dice? Lucas 2:40. Lucas, sí. Dice así, el 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y el 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En gracia, ¿verdad? No era uno que buscaba pleito, es al contrario, era uno que buscaba la paz.
y el limpio de corazón, pacificador y de los que padecen por causa de la justicia. Hechos 13:28. Amén. Léalo. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. ¿Por qué? Porque no había ninguna causa, ¿verdad? Sino que padeció por la causa de la justicia de Dios. Por hacer justicia de Dios es que murió Cristo. La justicia que éramos merecedores nosotros, pero Él la cumplió por nosotros. Entonces, así lo demostró Cristo. Ahora, fue demostrada por otros también, ¿verdad? Job es uno que lo demostró, que se mostró pobre en espíritu. Al final llegó a reconocer cuando dice, de oídas te había oído, mas ahora que mis ojos te ven, entiendo todo lo que me ha pasado. Todo lo que le pasó, entendió y que aún sus amigos que le habían llegado supuestamente a consolarlo, llegaron a, a inculparlo, ¿verdad? De que posiblemente por algún pecado él estaba así. También los que lloran y los mansos, José del Antiguo Testamento, Mateo 1, vamos a ir a buscar ahí en Mateo. Mateo capítulo 1, versos 18 al 20. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería informarla, quiso dejarla secretamente. ¿Verdad? Era justo, y un hombre justo era justamente eso, ¿verdad? Un hombre que se identificó con lo que estaba pasando con María, no la quiso inculpar, sino se lamentó, ¿verdad? Por eso. Moisés, capítulo 12 de Números, versículo 3. Amén. A ver, léelo. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Ajá, ¿verdad? Era muy manso y por eso Dios lo bendijo mucho a Moisés y lo usó, ¿verdad? Tremendamente como su guía y el guía del pueblo y también como un profeta. Luego tenemos a Pablo, Filipenses capítulo 1, verso 21. Y luego del 3, del 7 al 14. Dice el 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Verdad? Hablando de los que tienen hambre y sed de justicia. Y el 3 del 7 al 14, ¿quién lo tiene? Amén. Lean. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hasta el 14. Perdón. Hermanos, yo mismo no pretendo haberla ya alcanzado,
Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al premio del supremo llamamiento. Entonces, está hablando justamente de los que tienen hambre y sed de justicia. David fue un hombre que mostró mucha misericordia. José del Antiguo Testamento, ¿verdad? Un hombre de limpio corazón. Dios lo premió por eso. Y Dios lo usó también. Cuando José reconoció, después de ver a sus hermanos, y que él los llamó y les dio de comer, entonces dijo, se le fue abierto todo, ¿verdad? Y dijo, ahora entiendo de que Dios me ha usado y dejó que pasara por todo lo que pasé, para justamente estar en este lugar y salvaguardar al pueblo de mi padre, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Y justamente es lo que pasó. Luego Bernabé, un pacificador que él se mostró como ese hombre que siempre buscó la paz entre los hombres. Y los que padecen persecución, en el caso de Daniel, ¿verdad? Por Saúl. Lo persiguió cuando ya había sido nombrado rey por Elías. Y tuvo que sufrir, ¿verdad? Antes de ser coronado como rey. Así que en ellos se cumplió, en Job, en José, y este José es del Nuevo Testamento, ¿verdad? No es del Antiguo Testamento. En Moisés, en Pablo, en David, en José del Antiguo Testamento, en Bernabé y en Daniel. ¿Cuál es el galardón dado para cada uno? El reino de los cielos para los pobres en espíritu. Los que recibirán consolación son los que lloran. Los que van a recibir la heredad de la tierra son los mansos. Los que serán saciados, los que tienen hambre y sed de justicia. Los que alcanzarán misericordia son los que muestran misericordia. Los de limpio corazón son los que van a ver a Dios. Los pacificadores son los que serán llamados hijos de Dios. Esa es la responsabilidad de nosotros. Y los que padecen por causa de la justicia, su galardón es el reino de los cielos. Y esta es la diferencia que yo les decía, ¿verdad? El reino de los cielos es el reino milenial, o sea, es el profético. El reino de los cielos, el reino de Dios es el que ha sido ya puesto en nosotros, es el que Cristo, ¿verdad?, representó. Y hemos tenido la oportunidad de vivir ya a través del Espíritu y la fe ese reino de Dios, porque el Rey, el Señor, ha venido y a través del Espíritu Santo ha sellado, nos ha dado una garantía, ¿verdad? Y nosotros nos debemos al Señor, pertenecemos a Él, somos parte de su reino. Y por ser parte de su reino, es necesario que tengamos este carácter, ¿verdad? Este carácter que de mantener siempre un espíritu de necesitado de Dios, de llorar por la maldad y por mi mismo problema de pecado, de ser manso, ¿verdad? De mostrarme manso porque reconozco que necesito de Dios y que tengo problemas con el pecado. Lo mejor es ser manso. Y por eso debe de nacer y producirse en mí siempre un deseo de hambre y de justicia de Dios. No mi justicia, sino que la justicia de Dios en mí y en mi entorno, ¿verdad? Y eso me convierte a mí como parte de mi carácter en una persona misericordiosa, porque yo también me veo a mí mismo con el mismo problema. Y me demanda Dios que yo tenga un corazón limpio, ¿verdad? Ese corazón limpio que me convierte en un pacificador. Estoy llevando la paz de Dios al Señor. Y
de alguna manera en el mundo en el que estoy, como estamos viviendo en un territorio enemigo, voy a sufrir por causa de la justicia de Dios. Y el sufrimiento puede ser, como le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Si quieres seguir el evangelio, vas a sufrir. Pero qué bueno, ¿verdad? Que lo vas a hacer, porque el Señor es el que te va a consolar, es el que te va a cuidar. Dios va a tener cuidado de ti. Ese es justamente el que Pablo le dijo y le recomendó al jovencito Timoteo cuando lo dejó en la iglesia, creo que fue en la iglesia de Éfeso. Bueno, aquí tenemos este cuadrito que nos ayuda a entender esta autopista de 8 carriles. Dios nos ha olvidado, quiere que practiquemos este carácter, pero nos ha puesto el ejemplo de Cristo y nos ha dado el ejemplo de otras personas y nos promete, ¿verdad? Estos galardones, estos premios. Ahora, quiero oírles, ¿qué piensan de esto? Hermano, a ver, sí. Una pregunta, no una preguntita. Dime, Digamos. dime. Los 8 carriles son las 8 bienaventuranzas, ¿así es? Sí, las 8 bienaventuranzas. Ok, perfecto. El hambre de justicia, la misericordia, los de limpio corazón, los que padecen causa. ¿Creen que es muy alta la demanda que nos hace Dios para mantener este carácter? ¿Qué dicen? ¿Creen que es demasiado alta la demanda de parte de Dios para que nosotros mantengamos este carácter? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, quiero decir que, como dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo en su palabra, dice que mi yugo es fácil y ligera su carga. Ajá. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Nosotros podemos llevarlo a cabo por medio del Espíritu Santo que nos nos capacita. Recibiré poder cuando venga a nosotros el Espíritu Santo. Buenas noches. Ajá. Muy bien, sí, recibimos toda la plenitud del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Mora en nosotros. Y esa es parte del fruto del Espíritu con todas esas características que muestra el fruto del Espíritu. Es la demanda de Dios para nosotros. Y en nuestro esfuerzo humano es imposible, hermanos. ¿Verdad? Y yo soy bien enfático de decir, en nuestro esfuerzo humano es imposible. No podemos. Pero en el Espíritu podemos lograr muchas de estas cosas. Y el carácter, debemos dejar que el Espíritu Santo nos moldee para que nuestro carácter sea así. Para ello tenemos que convertirnos en ser obedientes, ¿verdad? En cumplir con lo que Efesios dice, en creerle a Dios, pero obedecerle a Dios, andar en sus caminos. Hermano. Sí. Sí, el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a enseñar. Y nos va a moldear también, como usted lo dice, hermano. Pero tenemos que ser sensibles, ¿verdad? Tenemos que ser dóciles. Tenemos que justamente arrancar con esa primera parte que es pobres en espíritu. Santificarnos. Buscar de Dios para que todo eso se pueda lograr. Sí es. Ahí el Salmo 128 es un salmo muy lindo, muy hermoso. Es un salmo, está dentro de una serie de 12 salmos que son bien cortitos. El Salmo 128 dice lo siguiente. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová,
que anda en sus caminos. Dos cosas, ¿verdad? Dos cosas. ¿Cuál es el primero? Que teme a Jehová. El temor. ¿Qué es el temor a Dios? El temor a Dios es sabiduría. Es guardar respeto, es estar obediente, es ser obediente. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comieres de trabajo de sus manos, bienaventurado será y te hará bien. Pero ¿qué es temerle a Dios? Ya dijeron que es obedecerle, ¿verdad? Ser obediente. ¿Qué más es ser? Amarlo, hermano. Amar Amarlo. al Señor. O sea, es amar a Dios, ¿verdad? Amar a Dios, amar al prójimo. ¿Ok? ¿Qué más? Agradar a Dios. ¿Cómo le agrado a Dios? Obedeciéndolo. Obedeciendo fe. Mostrando la fe. Obedeciendo su mandamiento. Obedeciendo La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Lo que Dios nos manda que hagamos. ¿Y cuál es el ejemplo que nos ha dejado para que sigamos sus pasos? Entregarnos completamente a Él en cuerpo y alma. Pero ¿cuál es el ejemplo que nos ha dejado para que sigamos sus pasos? Llevar su palabra, llevar A el su evangelio. Cristo, ¿verdad? Seguir su evangelio. Es seguir los pasos de Cristo. Por eso Pablo decía, prosigo la meta, al supremo galardón que es en Cristo Jesús. Entonces, Pablo seguía no solamente el llamado, sino esos pasos, ese ejemplo que le dejó Cristo, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está exigiendo también, que todos nosotros seamos los seguidores de nuestro Señor Jesús. Ahora, el Salmo 128 da esas dos condiciones, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda? La primera ya vimos que es el temor a Dios, que es amor, respeto, sumisión, obediencia. Muy bien. Ahora, ¿qué es el andar en sus caminos? Sí, es andar sobre lo que la palabra escrita, los mandamientos de nuestro Señor. Ajá. Seguirle o sea, exacto, es exactamente lo que nos dice las bienaventuranzas. El mostrar el carácter, este carácter que está descrito aquí, estas 8 bienaventuranzas, es justamente en nuestra vida cotidiana, día con día, momento a momento, ¿verdad? Eso es caminar en andar en sus caminos. Son esas dos condiciones. Si esas dos condiciones se dan, dice el versículo 2, cuando comieres, o sea, si temes a Dios y andas en sus caminos, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Cuál es la promesa que nos está dejando aquí? Que nos va a ir bien. Que nos va a ir bien. Y además, que van a ser bienaventurados. El versículo, estoy hablando del versículo, bienaventurado, sí, puede ser bienaventurado, ¿verdad? O sea, doblemente dichoso. Y además voy a disfrutar de mi trabajo. Voy a tener el sustento diario, dice, cuando comieres el trabajo de tus manos. O sea, no está hablando del sentido de prosperidad, sino que está hablando de que Dios va a proveerme por el trabajo y yo voy a estar contento y satisfecho con lo que el Señor me está dando, ¿verdad? Un contentamiento que no necesariamente es de abundancia ni tampoco de extremada pobreza, sino por eso decía el proverbista, manténme del pan necesario. Va a disfrutar de su trabajo. Y luego, miren qué dice el versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa.
¿Qué tipo de mujer va a producir el Señor si yo soy una persona que le temo a Dios y ando en sus caminos? Virtuosa, prudente. Una mujer virtuosa que comparte la bendición con otros. Cuando dice que lleva la vid, del fruto de la vid, a los lados de su casa. Y luego, ¿quiénes están agregados ahí? Los hijos. Los hijos. ¿Y con qué los compara? Como plantas de olivo. Como plantas de olivo alrededor de su mesa. Y qué lindo esto, ¿verdad? Uno de los lugares más hermosos de mantener una convivencia espiritual es la mesa. Y cómo eso el adversario se está encargando de romper ese hermoso tiempo de comunión, sentados alrededor de la mesa una familia. Nosotros en nuestra casa apartamos celulares y todo cuando estamos alrededor de la mesa, porque estamos en una comunión hermosa, dando gracias por el alimento que Dios nos ha dado. Y ahí hablamos de un montón de cosas, ¿verdad? El pueblo judío, el pueblo israelita, ocupaba la mesa justamente para la tradición oral. O sea, transmitían la ley, transmitían las enseñanzas ahí alrededor de la mesa. Y era la costumbre de aquel entonces. Para el Señor las familias son importantísimas, cada una de las familias de ustedes. Y quiere que esa comunión también, en un sentido simbólico, Dios esté en ese momento tan preciado de compartir los alimentos y que estemos en una comunión armoniosa, ¿verdad? Entre todos. Es algo, no, yo no estoy dando un simbolismo más allá de lo que tiene, pero Dios bendice ese tiempo, ¿verdad? De armonía, de coinonía, cuando compartimos los alimentos entre familias. Damos gracias, ¿verdad? Eso es algo que nunca, no lo hagan por costumbre, sino que convencidos de que hay que darle gracias a Dios por el alimento diario que Dios nos da, y hay que darle gracias a eso, en donde estemos, ¿verdad? Ya sea, bueno, en mi casa, como por nuestros trabajos, generalmente el desayuno casi nunca lo hacemos en casa. El almuerzo tampoco, porque pasamos trabajando, pero en la noche nos sentamos alrededor de la mesa y damos gracias. El fin de semana hacemos desayuno, almuerzo y cena en casa y disfrutamos, ¿verdad? De este tiempo. ¿Siempre ha sido así? No, ¿verdad? Pero hemos aprendido a convivir de esa manera. Y eso es justamente lo que nos está diciendo aquí. Dios trabaja a través de la familia. Dios quiere trabajar a través de su familia. El ejemplo de su familia va a ser el ejemplo de ustedes. Si el carácter de ustedes está siendo moldeado por el Espíritu, Dios está bendiciendo a su familia y está moldeando el carácter de sus hijos y de su esposa también. Por eso que al final, fíjense bien, ¿qué es lo que dice? Dice el versículo 4, he aquí que así será bendecido el hombre que teme, así como lo describe en el versículo 2 y 3, ¿verdad? Como lo describe ahí, toda la familia va a ser una bendición, no solamente para en la familia misma, sino que para todo su entorno. Y vean qué es lo que sucede cuando una familia tiene esa luz, tiene esa paz, tiene esa bendición de Dios. Dice, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que una ciudad, una colonia, va a ser afectada por una familia. Y ese es justamente lo que el deseo de Dios. Y cuando digo esto, yo tengo paz y armonía con mis vecinos, ¿verdad? Me respetan y yo les respeto. Y de alguna manera nuestros vecinos se han acercado a Dios. Inclusive tengo de vecino un sacerdote
y conversamos, ¿verdad? Me respeta mucho, yo lo respeto a él. Y en nuestros vecinos que están aquí a mi izquierda, pues van a la iglesia con nosotros. Mis hijos lo llevaron a la iglesia y ahora son parte de los miembros. Y es el Señor, ¿verdad?, que ha creado todo esto. Y eso justamente es o sea, si nosotros queremos transformar el mundo, pues primero comencemos por nosotros, nuestra familia. Y el Señor se va a encargar de hacer lo demás. Y no solo una ciudad, como dice aquí, Jerusalén, y veas a los hijos de tus hijos. O sea, la responsabilidad como padres no solamente son de nuestros hijos, sino también de nuestros nietos. Paz sea Israel. Entonces también una ciudad, ¿verdad?, va a ser afectada por la familia, porque justamente el adversario se ha especializado en romper los vínculos familiares, en desmembrar a las familias y crear familias disfuncionales, ¿verdad? Y esas familias disfuncionales son las que han generado hasta el día de hoy todos los problemas de falta de valores, falta de enseñanza en casa, la identidad de padre con sus hijos, porque el papá es ausencia, ¿verdad? En muchas familias. Entonces, ahí es donde se están generando justamente muchos de los problemas y el adversario ha trabajado muy finamente en este sentido. Y nosotros no debemos de dejar eso. El reino de Dios debe también reflejarse en toda nuestra familia. Y ese es algo importante que no debemos de olvidar. Entonces, al final, la ley de Dios y el Hijo de Dios. La relación de Cristo con la ley. En el versículo en Mateo, capítulo 5, verso 17 al 18, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogarla, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeñitos y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces está hablando del reino milenial, del reino futuro. Y ese es justamente la demanda, que Cristo es superior a la ley y nosotros cumplimos la ley en Cristo Jesús. Él la cumplió por nosotros. Por eso es que Él vino y creó todas estas contraposiciones, haciéndole una verdadera interpretación de la ley. En cada una de estas dice, oíste que fue dicho, no matarás. También oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero Cristo dijo, ¿verdad? No matarás. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, como diciendo, el enojarme, ya cometí un asesinato contra mi hermano. Porque la actitud de enojo conlleva un montón de cosas. Deseo el mal, deseo vengarme, deseo hacer esto contra aquella persona que es el producto de ese enojo, ¿verdad? Y está hablando justamente del problema del carácter del ser humano. Cuando Dios moldea el carácter y lo dejamos moldear, pues esto no aflora en nuestro corazón. No cometer, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y dice, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. O sea que Cristo, ¿qué es lo que está haciendo con eso? Está subiendo el estándar. Pero no es que esté haciendo algo nuevo, siempre fue eso en la ley. Pero los judíos lo interpretaron de esta manera y así lo enseñaban. Y así lo cumplían. Luego Jehová ha dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele cartas de divorcio. Y
Pero yo os digo, ¿verdad? Que cualquiera que mira el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, ¿verdad? Porque está dejándola libre, pero que ella sigue siendo casada con él. Por eso que dice que lo que el hombre juntó, el hombre no lo separe jamás. Y lo oíste que fue dicho, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus promesas. Y entonces, pero yo digo, no juréis en ninguna manera, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Luego el último, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, me faltó el anterior, ¿verdad? Y lo dice, amad a vuestros enemigos. Que es lo más difícil. No es solo de amar al prójimo, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene, dice, si amamos a los que nos aman? Sino amar a los que no nos aman. Y lo otro, ojo por ojo y diente por diente. No resistas al que es malo. Antes, pon tu mejilla, da tu toga, llévalo 2 leguas. O sea, hablando de ese carácter ya moldeado, ¿verdad? Ahora, ¿qué les ha quedado? Quiero oírlo, ¿verdad? ¿Qué les ha quedado de esto? Por eso quise revisar de nuevo las bienaventuranzas para que quede un tanto más firme esta exigencia de las bienaventuranzas, ¿verdad? De ese carácter que realmente debe ya existir en nosotros y que debemos de procurar mantenerlo, ¿verdad? En el día a día, en el sentido práctico de la vida. La hermana Mireya tiene, creo que la mano levantada. Así, ajá, hermana, dígame. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ok, es mi clase que creo que no he podido más que solamente en YouTube, yo las escucho y lo único que le quiero decir, gracias a Dios por su vida y decirle que solamente yo puedo ser transformada o tener ese carácter de Cristo en mi intimidad. En mis fuerzas, no, soy criticona, pero cuando voy a mi portal, que mi portal es mi intimidad, en donde dejo que el Espíritu Santo esté, él y yo solamente, y voy como una niña, voy con todo lo que he aprendido y a preguntarle, y entonces empiezo a cantarle, a adorarle, y en un de repente de él empieza no sé, creo con todo mi corazón que pasa algo espiritual en esa intimidad. Y amén. Después afecta mis emociones. Entonces, que mi alma es dominada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando esto repercute allá afuera, en mi relación con los demás, en mi relación con Javier, en mi relación aún con la gente que que me humille por decir, entonces mi reacción es diferente. Mi carne quiere responderle y ser grosera, pero como yo tengo ya mi portal, no, hasta me quise ir a correr a besar a esa persona que me hizo, me humilló bien feo, pero es que yo no supe responderle, me quedé callada. Pero cuando entré al portal entendí mucho y lo amé más. Me permitió ver más allá de lo que se comportó la persona. Y eso solamente Dios, pastor, solamente amén. Dios. Eso pues es todo. Gracias. Pues lo que tiene que hacer es llevarse el portal todos los días, hermano. Sí, es que para mí, sí. Es que es así como que mi alimento. Si no lo hago, hasta no sé cómo le va a mi marido, así que mejor lo tengo que hacer. Gracias. Muy bien, gracias por su testimonio, hermana. Gracias. A ver, ¿quién más? Hermano. Sí, Roberto. Sí, no, con esto que el Señor dijo que amarás a tus enemigos, que uno lo ve pues muy difícil, ¿verdad? A veces, pero que tiene que poner uno una mejilla y la otra, bueno, como decía el hermano anteriormente, ¿verdad?
que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, nos va a moldear, nos va a cambiar. Bueno, ya a mí me ha pasado eso y es algo que duele mucho porque, digamos, tal vez uno es, un ser humano es sentimental uno y he recibido pues muchas, o sea, he recibido palo, como dicen, pero sí, pero bendito sea Dios, hermano, porque viera que nunca he tenido, o sea, solo Dios, o sea, no he tenido resentimiento y a esas personas más bien les he pagado con bien y bueno, y ha habido fruto, eso es lo bonito, porque le doy gracias a Dios, porque esas personas han cambiado, han visto algo diferente en uno, porque ellos mismos dirán, pero ¿cómo es posible? Si este chaval lo hago esto y esto y esto, sigue haciéndome favores, ¿por qué? Pero eso ha sido una gran bendición en mi vida, ¿por qué? Porque yo he visto el cambio que ellos han tenido y ahora viera cómo me quieren. Bueno, estoy hablando tal vez de aquí de dos personas, dos ejemplos, ¿verdad? Y hoy día son uno de mis mejores amigos y qué bendición porque ellos han visto que uno da buen testimonio, eso es lo mejor de todo, que entre ellos eso les llama la atención y eso les de Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que Dios es muy sabio en todas sus cosas, ¿verdad? Amén. Así es, Roberto. Gracias. Hermana Blanca iba a decir, iba a hablar. Sí, pastor. Al principio ya no le pude decir, sí, bendito Dios, son unas rosas que me regalaron mis nietas y ahí las estoy cultivando. Vaya, qué bueno. Ayer me di cuenta que sí he estado cambiando, fíjese cómo me ha servido mucho. Tuve un desayuno con unas amigas y si vieran, pues se platicaba el chisme, esto, lo otro, y me sentí tan mal, o sea, como que estaba fuera de, no, o sea, para mí estos momentos, estas clases, lo siento que de aquí soy, o sea, como que ya lo que vivo en el mundo, ya no, para mí ya no, pues no me siento a gusto. Entonces digo, pues sí está haciendo, bendito Dios, una transformación en mi persona porque ya lo que es en el mundo ya no me llena como Ya antes. no la llena. Sí, yo la entiendo perfectamente bien. Yo fui bien bailador, dice hermano. Me encantaba bailar y ahí andaba de fiesta en fiesta, siquiera un loco bailarín, junto con mi hermano, aunque no lo crean, éramos bailarines. Pero cuando llegamos a los pies del Señor y después íbamos a una fiesta ahí queriendo vivir todavía la vida anterior, nos sentíamos pero ridículos. Sentíamos que estábamos desencajados y aún nos preguntaba, yo me preguntaba y me decía a mí mismo, ¿qué estoy haciendo aquí? Inmediatamente que pensaba eso, me levantaba y me iba del lugar. Ya no me sentía bien, ya no era mi ambiente, pero es la obra del Espíritu, ¿verdad? Que está trabajando en uno y va creando una conciencia espiritual. Y es lo que le está pasando a usted. Amén por eso, ¿verdad? Porque está dejando que realmente el Espíritu Santo obre en usted. Amén. Muy bien, gracias, hermana Blanca. ¿Alguien más? Ahí está Cecilia Cruz, hermano, levantando la mano. Sí, hermana Cecilia. Bueno, pues como parte de lo que hemos aprendido, pues es algo realmente bonito porque vemos cómo Jesús pudo estar en este mundo y nos dejó ese ejemplo para que nosotros podamos replicarlo o ser imitadores de él. Y pues no es difícil, o tal vez sí, humanamente es difícil poder llevarlo a cabo como él lo hizo. Pero por eso ahorita tenemos a lo que es el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a guiar, nos va a instruir. A mí muchas veces me ha pasado que recibo como algún roce con alguna persona y en lugar de contestarle, mejor me quedo callada. Es así como de que esa vocecita, ¿no? De que mira, no digas nada, bendícelo y pues sigue, ¿no? O sea, como tratar de no tomarlo muy personal. Entonces sí me ha servido muchísimo porque sí he visto ese carácter más dócil y pues eso de reconocer que necesitamos de Dios
Pues sí, o sea, eso es de siempre, porque jamás vamos a ser en su totalidad, pues perfectos como lo fue Jesús, Amén. pero siempre hay que tratar de buscar, ¿no? Esa parte con la ayuda de Dios, porque sin Él, pues nada somos. Exacto. Sí es, gracias hermana Cecilia. Sin Él nada somos, exacto. Hermana Mireya dice aquí, buenas noches a todos, así es amarte, pero no amar lo que hacen, sí, así es. En nuestras fuerzas no podemos alcanzar, ¿verdad? Sí se puede con el Espíritu Santo. Así es mostrar el carácter de Cristo. ¿Han visto a Cristo en usted, Roberto? ¿Verdad? Está hablando de lo que estabas hablando tú anteriormente, Roberto. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Yo doy gracias a Dios por sus vidas. El máximo deseo de nosotros como guiadores de esta clase es justamente que la palabra de Dios llegue a sus corazones, que transforme sus vidas. Yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Es obra del Espíritu Santo en ustedes. Y el propósito de estas clases es justamente eso, ¿verdad? De llevar a ustedes y que sea el Señor quien obre y que crear conciencia, ¿verdad? De mi responsabilidad como hijo de Dios, de hacer la diferencia en este mundo. Y Dios me va a apoyar, me va a ayudar. Si ese es mi deseo, si ese es mi anhelo, ¿verdad? De servirle a Dios y de conformarme a la imagen de su Hijo. Bendito sea Dios, dice el hermano Roberto a Mireya. Muy bien. Bueno, hermanos, creo, yo voy a revisar bien el material, creo que posiblemente 2, 3 clases más tendremos y estaremos finalizando el curso, ¿verdad? Así que si estamos así, ahorita estamos a fecha 12, quizás el sábado 3, posiblemente de diciembre, estaremos finalizando el curso. Acabo de hacer más o menos una revisión y creo que por ahí vamos a estarlo terminando, ¿verdad? Así que para que así después vayan a comprar el pollo, aquí le decimos chompipe, ¿verdad? Al guajolote, o no sé cómo le llaman ustedes allá, al pavo.